Bien, esta es la presentación. Estamos teniendo un inconveniente técnico acá para encontrar esta presentación. Nosotros estábamos hablando en la anterior clase justamente de la sensibilidad somática. Mencionábamos características en torno a los tipos de dolor. Antes de hablar, justamente, nosotros hemos descrito toda una serie de las funciones del área somatosensitiva y cómo Guyton hace una interpretación de de los distintos tipos de sensibilidad. Hablábamos de los receptores sensitivos posicionales, ¿recuerdan? Hablamos de la vía anterolateral. No confundir, por si acaso. Acá Guyton lo que hace es mezclar. Ustedes recuerdan la vía espinotalámica. La vía espinotalámica es anterior y lateral, anatómicamente, según González. Entonces, no confundir. Son dos vías. Acá Guyton lo está mencionando funcionalmente como uno. Ustedes han aprendido por neuroanatomía que son dos. Es una espinotalámica anterior y una lateral. La anterior lleva la sensibilidad, el tacto discriminativo, y la lateral es la que lleva la información del dolor, de la temperatura, de la termoanalgesia propiamente, ¿no? Para aclarar esta vía. Bien, nosotros estábamos haciendo un discernimiento, hablábamos de los dermatomas, ¿no? Todo lo que han aprendido en la parte de anatomía tiene que tener un uso clínico y la exploración semiológica que vayan a hacer en su quinto semestre va en torno a este concepto, que manejen esta vía, la vía de la distribución del plexo lumbar, el plexo cervical, la parte de los nervios tóraco-abdominales, ¿no? Entonces hablábamos de los distintos tipos de sensibilidad, como el dolor lento, las características del dolor rápido y lento, los receptores para el dolor y la estimulación. Estábamos hablando de los estímulos dolorosos que desencadenan, el principal exponente es la bradicinina. Hablábamos de las fibras para el dolor rápido, para el dolor agudo o crónico. Hablábamos del neurotransmisor usado por las fibras rápidas, que es el glutamato, y el del dolor lento, que es la sustancia P, ¿no? Hablábamos dónde van a ir a terminar cada una de las vías y las características de un sistema de analgesia que va a hacer producir encefalinas endógenas para propiciar una característica de mitigación del dolor. ¿Qué más en torno a este sistema? Lo mismo en esta presentación, el sistema de opioides para producir ese alivio de la característica del dolor, ¿no? Entonces, lo que hacen muchos pacientes o muchas personas, les decía, como los masoquistas, es acostumbrarse a las endorfinas que uno produce, ¿no? Y ahí habíamos hablado de muchas de las sustancias que van a producir ese sistema de alivio endógeno que tiene el cuerpo. Para el tratamiento del dolor estábamos hablando de la electroterapia, hablábamos del dolor referido. Acá las características de las fibras cutáneas, pero también de las fibras nerviosas viscerales, que llegan a un mismo punto en lo que representa la asta posterior. Entonces, es ahí la sinergia de circuitos que hacen que el dolor se transforme en un dolor referido. Quiere decir, vaya al área cutánea, que también está llevando su información al mismo punto, ¿no? Eso es dolor referido. La presencia de que una víscera esté estimulando, esté generando un dolor y que existe este circuito me hace entender este dolor referido. Habíamos hablado del mismo, habíamos hablado de las causas del dolor visceral, como la isquemia, los espasmos, la hiperdilatación, ¿no? Habíamos hablado del meteorismo, del flato, como generalmente dicen las personas, y las marcaciones o los dermatomas a los cuales el dolor referido va y genera, ¿no?, esa estimulación. Acá lo mismo con el dolor apendicular, ¿no? Ahí está la víscera que tiende a ser estimulada. Estábamos hablando del herpes zóster y la hipersensibilidad del dolor que este produce. No se olviden que una vez que ustedes adquieren el herpes simple, por ejemplo, y esta es de la varicela zóster, es una variación de la varicela.
Cuando una persona contrae varicela en la infancia, el virus se queda en el cuerpo, pero la gran diferencia es que si el sistema inmunológico disminuye, se deteriora, se activa el virus, ¿no? Entonces, convivimos de esta manera con muchos virus. Uno es el de la varicela, el otro es el de herpes simple. Cuando ustedes tienen herpes bucal o hay el herpes genital en algunos de los pacientes, lo que va a pasar es que este virus va a activarse una vez que exista inmunodepresión. Puede haber inmunodepresión, ¿por qué? Por causas alimentarias, ¿no? Entonces puede por el mismo estrés, ahí la inmunodepresión del paciente. Y se tornan las vesículas, se vuelven infecciosas, contagiosas, cuando estas están a flor de piel. Quiere decir, si una persona tiene el herpes genital, no va a tener cura. Tenemos un tratamiento mitigador para el herpes genital, pero no va a desaparecer en su vida. Quiere decir que cuando el individuo se inmunodeprima, lo mismo, por más interferón que le dé, por más aciclovir, la cosa es que si está en su periodo activo, en su periodo latente, las vesículas están en el aparato genital, va a ser transmisor. Lo mismo con la parte del herpes bucal, va a ser transmisor. Y es así que, ¿y a quiénes va a transmitir? Aquellas personas que tengan esa susceptibilidad inmunológica, pacientes con VIH, ¿no? Ahí está, pues, a ver a quién es el campeón. Abraham Orellana está con su conversación y me lo activa su micrófono, ¿no? No, pues Abraham Orellana, no me desconcentre, hombre. Entonces, lo mismo con el herpes zóster, una reactivación del virus de la varicela y que genera un dolor, porque justamente se almacena en los axones de estos nervios tóraco-abdominales. Por lo tanto, estimula casi de manera directa y genera una zona dolorosa directa para generar la liberación de bradicimina, el cambio de pH y producir una hiperalgesia, un dolor y una excitabilidad en esta vía, ¿no? Entonces, la enfermedad del herpes zóster, además de dar este dolor, da esta erupción cutánea que estamos viendo en esta imagen. Y lo que va a hacer es transportar hacia la parte citoplasmática las diferentes sustancias que el virus emana, y eso genera una reacción dérmica, ¿no? Además de estos, existen los tics dolorosos. Van a ver a personas que sin querer cierran o tienen una característica del cierre brusco del globo ocular. Entonces, esto puede ser un tic doloroso que puede estimular al trigémino y producir esa molestia. Lo mismo, si ustedes van a ver, algunos pacientes tienen el tic, un tic que es el del trismus. Generan una mordida brusca, fuerte, cierran su boca, como si estuvieran nerviosos. Eso a la larga les produce una neuralgia del trigémino. Y los tics dolorosos tienen un meollo, un trastorno psicológico en la profundidad de dicha aparición de dicho tic, ¿no? A veces con traumatismos que vienen desde la infancia, ¿no? Hay que averiguar los tics dolorosos, estos del trismus, por ejemplo, del cierre del globo ocular. Una paciente que lo hacía desde niña y lo hacía jugando. Imagínense, ha desarrollado este tic doloroso y una neuralgia del trigémino, ¿no? Entonces, hay otro que se llama el síndrome de Brown-Sequard, que si la médula espinal sufre una sección, quiere decir, nosotros tenemos la médula espinal con la sustancia gris, y si esta médula espinal sufre una disección, un corte, puede producir lo que se conoce como el síndrome de Brown-Sequard, donde la sección completa altera toda la sensibilidad y toda función motora. Ojo que este síndrome va a generar transmisión de impulsos dolorosos desde el punto en el cual ha sido seccionada la médula espinal. Entonces, las sensaciones del dolor, las sensaciones que corresponden a la vía espinotalámica, también calor y frío,
pueden desaparecer en lo que está inferior a dicha sección. A veces dicha sección también puede ser parcial. ¿Qué significa que puede ser parcial? Puede haber una sección en este sentido, solo la mitad de la médula espinal. Entonces, va a desaparecer todos los dermatomas del lado contrario, ¿no? Las células hecatómeras hacen una decusación en la misma médula espinal y traducen hacia el lado contrario. Entonces, si hay una sección parcial, puede haber una alteración. El síndrome de Brown-Square lo que hace es decirme que va a haber una sección medular y a partir de dicha sección medular se puede seguir llevar información sensitiva que traduce en información alterada o encargos de despolarización de manera alterada, ¿no? Las cefaleas, ustedes ya les he dicho, los puntos dolorosos o lo por los cuales el paciente va a venir a su consulta es por dolor referido, dolor visceral. Entonces, y uno de los dolores más comunes es el de la cefalea de origen intracraneal. Hay diferentes regiones. Esta de la parte anterior tiene que ver con la parte de esas cefaleas originadas con el sistema de los senos, seno frontal, lo que se relaciona a la inflamación de la mucosa de los senos, la sinusitis, por eso dice de origen sinusal, ¿no? Y esta, cuando la cefalea es marcada en esta área, querrá decir que es una cefalea de origen en la bóveda craneal. Los tejidos craneales son los que van a estar generando, en realidad la recubierta de dicho tejido craneal. ¿Quién ha visto Hannibal? ¿No? ¿Alguna vez han visto Hannibal, la película? ¿Qué está haciendo Hannibal? Algo que tal vez pueda hacer, se pueda realizar. Lo que duele son las meninges, y las meninges están envolviendo a los vasos sanguíneos. Pero la masa, eso es lo extraordinario, ¿no? La masa cerebral, el tejido cerebral en sí, donde ustedes van a ver las circunvoluciones, no llega a ser estimulado, es carente de fibras nociceptivas, ¿no? ¿Quién diría que el centro que recibe la información del dolor en la parte externa no tenga la capacidad de despertar un dolor, ¿no? Entonces, a través de las envolturas, como las meninges, por ejemplo, que son las que van a generar el dolor. Las meninges, no se olviden que la aracnoides, la pía madre, están envolviendo a los vasos. Y si hay una modificación de la presión en dicho vaso, si aumenta la presión arterial, entonces va a desencadenar una estimulación de la meninge, y dicha meninge, que por si acaso está inervado por las ramas del trigémino, ¿recuerdan? Las ramas meningias del trigémino. Entonces, que vuelven a ingresar por el foramen oval, ¿no? Por el foramen yugular, incluso entran otra vez las ramas meningias del trigémino. Entonces, estas ramas meningias están inervando al trigémino y llevan la información. Y la cefalea, entonces, ¿por qué par craneal va por el trigémino? Y es por el estiramiento de los vasos sanguíneos, en esto que representa la explicación para la cefalea de la bóveda craneal. Ahora, de la parte del tronco del encéfalo, tiene una explicación similar, porque lo que va a desencadenar los impulsos dolorosos también puede ser esto que representa el estiramiento de los vasos sanguíneos, aunque también puede relacionarse con algunas otras características de los pares craneales. Por ejemplo, hay la sensibilidad periférica para esta porción, que va a estar dada por el vago, el glosofaringio, ¿no? Entonces, la porción de cuero cabelludo y los mismos nervios cervicales están correlacionados con este tipo de cefalea. Los tipos de cefalea posterior son generalmente cefaleas tensionales, cefaleas que tienen que ver con el músculo. Acá no se olviden que está el vientre occipital, del occipito frontal, está en las inserciones del esternocleidomastoideo, en el proceso mastoideo. Entonces, esto explica a que las cefaleas de origen posterior tengan una relación más con el sistema muscular, osteomuscular, y la tensión que corresponde. El mismo trapecio tiene inserciones en la línea nucal inferior, ¿no? Entonces, esta área, por eso se la llama como cefaleas tensionales, ¿no? Esa es la correcta definición para
ayudarle a Guyton a hacer esa discriminación. Y antes de pasar a eso, existen cefaleas de distintos tipos. La misma meningitis va a causar un tipo de cefalea. La inflamación de las meninges por bacterias, por ejemplo, ¿no? El aumento del líquido cefalorraquídeo, cuando hay un aumento de la PIC, de la presión intracraneal, también puede ocasionar una cefalea, ¿no? Lo mismo. Y ahora, la jaqueca o cefalea migrañosa, que es la que muchas personas adolecen, esto que es jaqueca o migraña, suele comenzar en sensaciones prodrómicas, que quiere decir que antes de que venga la cefalea, le viene una sensación de náusea, una alteración de la visión, alucinaciones sensitivas, auditivas, como estoy escuchando a su mamá, muchas personas que sufren de jaqueca y migraña. ¿Cuál es la causa de jaqueca y migraña? Pueden ser las emociones. Se ha relacionado, no hay una causa específica fisiopatológica para la jaqueca o migraña. Se ha relacionado con las emociones, con la tensión prolongada, con los vasoespasmos, a diferencia de la cefalea común. La migraña se ha relacionado con vasoespasmos que reflejen cambios de pH dentro del sistema meningio y la inervación correspondiente, las isquemias, ¿no? Entonces, eso es una relación para estas jaquecas. Y las alteraciones hormonales, sí, porque hay concentraciones de estrógeno que tienden a producir o desencadenar una jaqueca. ¿Cómo el estrógeno, doctor, llega a producir pues una alteración de jaqueca? Si yo en fisiología estoy aprendiendo que existen sustancias químicas que producen alteraciones, entonces los estrógenos tienden a producir enzimas proteolíticas. Esa es una de las explicaciones por qué las modificaciones de estrógeno tienden a producir jaquecas y migrañas. Y por eso vamos a encontrar que la aparición de jaquecas o migrañas es en relación 5-1 en relación mujeres a varones. O sea, que por cada 5 mujeres que tienen migraña y jaqueca, solamente un varón tiene migraña y jaqueca. Entonces, ¿por qué hay más preponderancia en que las mujeres tengan esta característica? Es esto. Y otra de las causas de las alteraciones es que aumenten las concentraciones de potasio. Eso es otra de las causas de jaqueca. Entonces, cuando sus pacientes tengan jaqueca o migraña y tengan a repetición, estudienles. Ya les he dicho, ténganles paciencia al paciente. Por eso, es difícil. He estado en su lugar, estoy en su lugar. Las características de que mi trabajo sí es un poco más referido, más ya cuando tienen la especialidad, ya se dedican solamente a ser pocos los sistemas de tarea que se le asignan. Ahí está el residente para su formación, el interno. Ustedes van a llegar a eso, a ser especialistas. Es que el sistema de internado causa tensión. El sistema de residencia causa tensión. Pero por eso salgan a respirar, tómense un día sabático, no pueden tomarse más, tómense un día que no hagan nada absolutamente, hagan lo que pueda generar ese relajamiento. Es que a veces no es lo que nos gusta hacer, lo que nos estresa, es justamente la otra carga administrativa que se nos pone. Repito y recalco, en ningún momento una persona que si hace lo que le gusta pueda sumarse el estrés. Es el trámite administrativo, burocrático, de hacer una historia clínica, lo tenemos que hacer, es parte de lo que está, y se tiene que documentar, y se tiene que agarrar y documentar lo mejor que se puede. Entonces, hagan un electroencefalograma, hagan una tomografía, hagan una resonancia magnética. Si ustedes sospechan, miren que hasta los cirticercos, que son parásitos que ustedes ya están estudiando o los han estudiado en parasitología, van a producir y desencadenar cefaleas, ¿no? Entonces, y hay otra causa de cefalea también, la alcohólica, ¿no? Después de tomarse un alcohol, lo que va a producir el alcohol es la naturaleza tóxica sobre los tejidos,
además que es liposoluble y atraviesa la barrera hematoencefálica. Lo que provoca la resaca es el efecto de deshidratación y el efecto de falso azúcar que tiene el alcohol. Van a ver esto en fisiopatología, el metabolismo del alcohol, formar el acetaldehído y ese mecanismo de deshidratación que van y suman a la fisiopatología de la cefalea alcohólica. Por el momento me interesa saber cómo ocasiona uno es por el mecanismo de la alteración de los iones y otro es propiamente por alteración del pH, ¿no? Entonces, alteración, la formación de la sustancia P también, la cefalea alcohólica. ¿Qué le damos con una simple, alguna vez han visto qué tiene resaca? ¿Qué tiene después? ¿Qué más hay? Chaquitaps, ¿han visto? ¿Qué tiene? Ácido acetil salicílico, basta, la aspirina para todos los mecanismos de cefalea alcohólica que se produzcan y la hidratación del paciente, ¿no? Y obviamente darle azúcar. Van a ver que este chaquitaps, eso tiene glucosa, hay glucosa en el componente. Bien, entonces, ese es el mecanismo de la cefalea alcohólica. La cefalea extracraneal nosotros lo hemos descrito en este mecanismo de imagen, en este recuadro. Acá puede haber lo que se llama, lo que Guyton define como cefalea extracraneal en torno a la producida por contracturas musculares. La estimulación de los receptores térmicos en torno a frío y a calor genera una excitación de estos diferentes tipos de fibra. ¿Qué quiere decir? Que acá miren una correlación del frío helado. El frío helado genera una estimulación de las fibras del dolor. Lo mismo, el calor elevado, arriba de 44 grados, los receptores para el calor van a empezar a darle información sensitiva en torno al dolor. No se olviden que el haz espinotalámico lateral está llevándolo la misma información. Entonces, no es raro que, obviamente que los receptores son distintos, Los receptores son distintos, pero el camino es el mismo. Entonces, cuando van a la vía espinotalámica, mucha de la información, si sobrepasa, quiere decir, si sobrepasa el estímulo de excitación, puede transformarse dicha excitación y alcanzar una intensidad suficiente como para modificar la percepción de la sensación. Quiere decir, frío helado, dolor. Calor ardiente, igual, va a producir dolor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, lo que me muestra Guyton es que una cosa son los receptores, pero otra cosa es la intensidad del estímulo. Y a raíz de dicha intensidad del estímulo puede haber modificaciones de dichas señales. Vayamos ahora con otro capítulo que va a entrar a su examen. Es control de la médula, control motor a partir de la médula espinal. Entonces vamos al control motor de la médula espinal. Vale. Y ahora cómo me acuerdo de esto. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Buenas tardes. ¿Cuáles son los capítulos del libro que caen al examen, doctor? Ya, buena pregunta. Mientras voy buscando miren que yo tengo la 13ª edición. Voy a dictar el capítulo y voy a dictar el tema, aunque ya deberían haberlos estudiado. El examen está ideal para un estudiante de fisiología. O sea que ya lo he dicho en la anterior clase también. He repetido los capítulos que van a ingresar. Todo sistema endocrino, ¿no? Hemos hablado del sistema endocrino, capítulo 75, introducción a endocrinología. 76, hormonas hipofisiales. 77, hormonas metabólicas tiroideas. 78, hormonas corticosuprarrenales. 79, insulina, glucagón, diabetes. 80, hormona paratiroidea. 81, funciones reproductoras masculinas. 82, fisiología femenina y hormonas femeninas, fisiología femenina y hormonas